Buenas tardes. Esperen un segundo, buenas tardes, que no podemos compartir. Un minuto. Bueno, ¿ahí se está viendo? ¿Sí? ¿Se está viendo? Bueno, muy bien. Muchas gracias. Ahora ya podemos iniciar con lo que es la capacitación del día de hoy. Bien. Los temas que vamos a ver, ¿sí? Son dos, principalmente dos. ¿Sí? Son dos. ¿Qué me pasa? No sé por qué no está pasando. Buenas tardes. ¿Cómo anda, profe? Muy bien, ahora creo que ya me escuchan bien, ¿no es cierto? ¿Ya me escuchan bien? Bueno, bárbaro. Los temas que vamos a ver hoy son dos. El primero de los temas que vamos a ver es el tema de respeto y autoritarismo. ¿Sí? Bien. Y el segundo tema es cómo debe el líder proyectar. ¿Sí? Cómo debe el líder proyectar. Bueno, vamos a arrancar. ¿Sí? Tema número 1. Bueno, liderar desde el respeto y el autoritarismo. ¿Sí? Decimos que el respeto es la semilla de la paz, ¿sí? La semilla de la paz. A partir del respeto podemos lograr muchas cosas con nuestros alumnos, con nuestros dirigidos, ¿cierto? Bien. Dentro de los pilares del respeto está la convivencia, fundamental, ¿sí? La convivencia. Bien. Con el respeto, ¿cierto? Se evita el nivel de violencia, se baja el nivel de violencia, ¿no es cierto? Disminuye, ¿está? Y con el respeto las relaciones se consolidan, que es fundamental. Fíjense en que cuando uno aplica el carisma, el cariño con los niños,
o con los jóvenes, obviamente se van a consolidar esos lazos de relaciones, que pueden ser de amistades, ¿por qué no? Yo siempre digo que aquel docente, entrenador que se relaciona de una forma afectiva y tiene una apertura con el quien dirige, sea un niño, una niña, un joven, un adulto, le da mucha más posibilidad de acercamiento. Y esa posibilidad de acercamiento también libera algunas tensiones, ¿sí? Deja que fluya y ahí es donde el niño, el joven, el adulto puede tener una mejor relación. Esa forma de liderar, que hay muchas formas de liderar, pero esa forma de liderar desde el afecto, ¿sí? De como quien dice, de la paz, desde el carisma, hace que aquel que dirige, aquel que lidera, tenga mayor responsabilidades. Así que tenga mayor responsabilidades. ¿Por qué? Porque cuando uno ya entra en un nivel de afecto importante y donde tiene que liderar a aquella persona en un deporte, por ejemplo, y por ahí usted sabe que en el deporte no todos participan al mismo tiempo, que si es un deporte conjunto estará participando una parte y el otro esperará y tendrá que aprender a esperar. En esa relación de afecto, cuando uno le tiene que decir al niño, al joven o al adulto que va a quedar un tiempito afuera y que va a jugar por él otra persona en su posición, es complicado. Y es duro. Y cuando trabajamos con niños y con adolescentes, más todavía, porque digo más porque teóricamente deberíamos entender que un adulto ya tiene que tener solucionado esta parte, ¿no es cierto? Y el joven esto de esperar y aceptar, muchas veces siente que lo estás desplazando. Es decir, él es mejor que yo y por eso yo no estoy. Por eso el tema de la relación afectiva compromete mucho más al líder, al entrenador. Yo considero que es muy importante porque, ¿qué más? Si uno tiene un niño, un hijo o una hija y va a la actividad deportiva y lo tratan como un par y lo tratan como si fuera un hijo de uno, obviamente para nosotros estaríamos de alguna forma solucionando, no solucionando, pero sí de alguna forma sintiendo que el niño está bien atendido. ¿Sí? Bueno, para los que están presentes hoy voy a conversar sentado. Así que pido disculpas y solamente estoy tratando que salga mejor el sonido. Bien, seguimos. Los líderes, o los entrenadores, los maestros, los profesores tienen un control. Tienen un control y tienen una posición. Fíjense, ahora no me están viendo los que están por mí, pero sí los que están de forma presente. Yo estoy a la misma altura ahora en este momento que aquellos que me están escuchando. ¿Sí? Si yo me pongo de pie, cambia, obviamente cambia la posición, cambia el liderazgo. Y esto lo tienen que tener en cuenta. Generalmente, los que somos o docentes, entrenadores o profesores, siempre estamos en una posición sobre el hombro de poder. También es cierto que hay veces que hay que ponerse al mismo nivel, cuando necesitamos escuchar, cuando son cuestiones muy personales. Que en algún momento aquel que recibe nuestra información o que estamos conversando, que se sienta cómodo, que no se sienta observado desde una posición superior. ¿Sí? Bien. El entrenador o el docente o el maestro es el primero que tiene la posibilidad de un nivel superior, ¿no es cierto? De llevar adelante, ¿no? El primer responsable dentro de un aula. Es aquel que obviamente va a trabajar con todos los objetivos que se van a plantear dentro de lo que es la hora de clase o la actividad deportiva, el tiempo que lleve, ¿cierto? Es el primero que debe hacer cumplir los objetivos. Es el primero, obviamente, que planifica, ¿cierto? ¿Sí? Bien. Y es el primero que debe influenciar o debe, obviamente, de alguna forma llegar al alumno, es el primero. Tenemos una posibilidad y un poder y una oportunidad de bajar tantas informaciones, pero también de bajar ciertos valores y algunas cuestiones que hacen a la formación de los jóvenes y de los niños y de los adultos, ¿no? Tenemos ese poder de poder influenciar en los demás. ¿Y cuándo lo vemos? No lo vemos inmediatamente,
Porque podemos considerar que el aprendizaje de una técnica es una forma de influenciar en los demás. Pero yo hablo de más allá del aprendizaje de una técnica. Hablo de influenciar que no solamente aprenda la actividad deportiva, sino también ese mensaje que le demos le sirva para el resto de su vida. Y ahí lo vamos a notar. Lo vamos a notar en la actividad diaria donde aprende una actividad o una técnica una cuestión de respuestas tácticas del pensamiento. Lo más importante que debe tener el líder que pueda trascender en el tiempo. Y yo creo que ahí es donde esta vocación de servir y de enseñar es donde más nos contagia. Cuando en el tiempo nosotros recibimos de aquel que dirigimos que todavía se acuerda o que te agradece por algunas cuestiones. Por eso debemos influenciar de muchas formas. ¿Y por qué digo que esta para mí por lo menos es importante? Porque una técnica se aprende, no se olvida más. Y la puede enseñar mucha gente a la técnica. O sea, una vez que uno aprende una técnica, no se lo olvida más. Las técnicas quedan para siempre. Por eso hay veces que uno dice, hace mucho que no juego el fútbol, el rugby, el básquetbol. Y de pronto te invitan y vas a jugar. Y decís, qué bien que estoy, me siento como... No, es que eso no se olvida más. Es como el escribir, la técnica de escribir. Uno uno aprende la técnica y no se lo olvida más. Bueno, yo creo que lo importante de nosotros es que influenciamos más allá de las técnicas, de las tácticas, de las estrategias. Creo que es un poder importante que tenemos y es un poder de líder también. ¿Sí? Poder cambiar las conductas de aquellas personas que vamos a estar influenciando, de aquellas personas que de alguna forma estamos enseñando, es fantástico. Poder cambiar conductas, poder modificarla para mejor, siempre para mejor, ¿cierto? Para que sean mejores jugadores, pero también para que sean mejores personas. ¿Tá? La conducta de a quienes que dirigen. Bueno, aquí he robado de dos psicólogos, de Flint y Raven, ¿sí? Alguna forma de cómo ellos dicen que uno dirige. Me meto un poco en la psicología porque es muy interesante lo que establecen ellos dos y bueno, se lo voy a expresar ahora, se los voy a comentar un poco porque son cosas que suceden, que están bien y que no están tan bien, ¿sí? Pero son cosas que suceden. Uno, el poder de la recompensa. Nosotros vieron que a veces somos de prometer cosas. Y eso de prometer tiene mucho poder. ¿Qué pasa cuando prometemos y después no cumplimos? Y obviamente que te lo van a echar en cara. Y obviamente que te lo van a hacer recordar constantemente. Y en eso que prometemos y no cumplimos, le estamos fallando. Y cuando fallamos, ¿sí? No podemos esperar que ellos no fallen con nosotros. Porque nosotros hemos prometido. Y muchas veces se promete. O muchas veces prometemos. Y hay que tener cuidado. Porque es una forma de influenciar en los demás. Pero las cosas que se cumplen, que se prometen, se deben cumplir. ¿Tá? Otra de las formas y es muy poderoso esto de ser coercitivo. Y yo la verdad que no me había dado cuenta, pero es cierto. Uno, con el poder que tiene, ¿sí? Obliga en la conducta. Muchas veces obliga. Muchas veces el alumnado, digamos, para ponerle un nombre, se siente obligado y hace las cosas por obligación. Y fíjense en lo que es la vida y también el deporte en sí, porque es parte de la vida, que aquellos que rompen aquellas cuestiones de reglas, generalmente son aquellos los que hacen las cosas distintas hasta bien, y hasta muy bien, ¿no? Pero tenemos un poder de que nosotros con un mensaje muchas veces obligamos a que hagan las cosas. Obligamos, y bueno, hay que tenerlo en cuenta. Tenemos un poder, es muy fuerte, ¿sí? Después tenemos un poder que es legítimo. Teóricamente, nosotros frente del grupo somos los que sabemos. Y somos lo que sabemos y de lo que quieren escuchar y aprender a aquellos que nos siguen.
Si un deporte, el que sea, ¿sí? Nos siguen porque hemos sido designados por la posibilidad de enseñar algo que ellos quieren aprender. Y tenemos ese poder. Algo nos está legitimando de que podemos hacerlo. ¿Tá? Por eso también ellos se acercan a nosotros. Porque le estamos brindando a aquellos que ellos quieren recibir. Poder de referentes, que es muy similar a esta posibilidad de estar designado a un rol que cumplir, sino que ellos también, de alguna forma, tienen una similitud con lo que ellos hacen. Ellos vienen a aprender algo que nosotros les podemos dar, pero también es algo que vienen haciendo. Que obviamente hay deportes que se aprenden por primera vez, pero tiene que haber una motivación en el otro para querer aprenderlo. En el caso del fútbol, la gente, en el caso del fútbol, que es uno de los deportes más populares, obviamente, la gente ya ha hecho deporte. Es muy raro encontrar a alguien, por lo menos en este país, que vaya a aprender a jugar al fútbol sin haberlo vivenciado, aunque sea en la escuela, en el barrio, en la cuadra, en su ciudad. Es casi imposible, casi imposible. Creo que hay otros deportes también que está sucediendo lo mismo, que puede ser, me parece, el básquetbol, que en varios sectores hay plazas que tienen un aro de básquetbol y la gente va y tira y qué sé yo. Pero hay deportes que les cuesta un poco más, principalmente aquellos deportes que no son tan populares o aquellos deportes que necesitan algún tipo de elemento extra como para realizarlos. Qué sé yo, se me ocurre que todo el mundo, o la gran mayoría, sabe andar en bicicleta y no por eso después va a competir en la bicicleta, compite en el barrio, todo eso, pero es un deporte muy caro y muy difícil. Quizás en la edad temprana seguramente puede suceder. ¿Sí? En esto de influenciar con el liderazgo, tenemos que ver acá que hay ciertos escalones que los niños deben ir superando, o los jóvenes que ingresan en la actividad, ¿no? Y son sumamente necesarios. Primero, saber que si un deporte nuevo o si es por primera vez que van a una actividad deportiva, seguramente tendrán distintas sensaciones. Esto de no poderlo hacer. Se ve mucho, principalmente, yo tengo la posibilidad que en el club donde yo estoy hay escuela de fútbol y hay fútbol federado. Y hay una gran diferencia, ¿cierto? Porque lo que es la escuela de fútbol se entrena 2 veces a 3 veces, y lo que es fútbol federado son de 5 días y más la actividad que en el momento que se compite, que puede ser el domingo, y se entrenan los 5 días. Y es increíble el niño que va de la escuela a la parte federada, el temor, principalmente el temor. Se ve, se expresa, se siente el temor. Y lo primero que sienten es que no lo pueden hacer. Y la gran diferencia son las cantidades de horas, que son la cantidad de horas, gracias, la cantidad de horas que están enfrente de la actividad. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia que yo noto, ¿no es cierto? Pero principalmente esto, que no lo pueden hacer, que lo puede hacer. Yo en algún momento creo que les conté, creo que en las primeras clases, cuando los niños empiezan una actividad deportiva, se sienten hasta inútiles, ¿sí? Después pasa una etapa donde ellos sienten que lo pueden hacer, lo entienden, pero no tienen el 100% de la técnica para poderlo hacer. Llega una etapa entre los 8 y los 12 años que ellos pueden hacer las pequeñas cosas que pueden hacer, o la poca cantidad de cosas que pueden hacer desde la técnica entre los 8 y los 12 años. Ellos lo pueden hacer, son conscientes de lo que hacen, ¿sí? Pero todavía no han llegado a lo que llega un deportista de alto nivel, de hacerlo bien inconscientemente. Ellos en la etapa primaria lo hacen inconsciente con una mala técnica, después aprenden la técnica, lo hacen conscientemente
Después siguen aprendiendo algunas técnicas, son conscientes pero son incapaces. Y solamente en el deporte, cuando ya pasa un determinado tiempo y aquellos que pueden llegar de alguna forma a estar en el elite, lo hacen de forma inconsciente y bien. Imagínense en una situación cualquiera de juego o resolución desde el pensamiento táctico que tenga que pensarlo antes de actuar. En deportes que prácticamente son décimas de segundo. Eso lo aprendieron antes y obviamente en décimas de segundo lo llevan. Y lo hacen inconsciente. No se planifica, o sea, no es que no se planifique un entrenamiento, pero ellos no planifican que el domingo van a tener una situación donde van a enfrentar a un rival y con el balón o van a dar un pase o van a esquivar al rival. En esos décimas de segundo tienen que tener la respuesta. Se hace inconsciente. Por eso, fíjense en ustedes que lo hace muchas selecciones y en muchos deportes, por ahí, cuando hay un mundial, pasan una imagen del deportista cuando tenía 12 años. Y después pasan la misma imagen cuando tiene 20 años. Y la técnica es lo mismo. ¿Qué cambió? La experiencia, la afinidad del movimiento técnico, el pensamiento táctico, la velocidad de ejecución. Pero la esencia de la técnica ya la aprendieron así. Por eso es tan importante trabajar en edades tempranas, mucho la coordinación y la técnica. Hay técnicas que se pueden y hay técnicas que no. En el caso del fútbol, y bueno, acá hay un profe de rugby, seguramente en edades tempranas no taclean. No taclean. Pero en el fútbol, por ejemplo, enseñarle a edades tempranas a cabecear, cuando ellos no tienen una lectura de trayectoria del balón, y aparte le duele el balón. Ahora es distinto que se lo enseñemos con el elemento que no sean, que no produzcan un dolor, ¿no es cierto? Entonces, hay cosas que sí se pueden enseñar y hay cosas que no. Pero en edad entre los 8 y los 12 años, que la psicología dice que la edad sensible es la edad de donde nosotros tenemos que aprovechar. ¿Sí? Pero no me quiero ir y quiero seguir en esto. Lo más importante es que ellos tengan en esta escala, que sepamos nosotros que ellos van a sentir que no lo pueden hacer y que pueden hacer algo y que van a ir transcurriendo en el tiempo y en los años hasta que ellos realmente ganen esa confianza de poder hacer las cosas. Lleva un tiempo. Lleva un tiempo. Y no el tiempo de las personas es igual a la otra. A algunos les lleva más tiempo y a algunos adquieren los conocimientos mucho más rápido. ¿Sí? Como en toda la vida. Para poder emprender es importante tener un equipo bien consolidado. Y para consolidar un equipo, un grupo de trabajo, si se les quiere llamar de trabajo, pero un grupo de deportistas, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta ciertas cuestiones. ¿Sí? Primero que todo, tener en cuenta que en los deportes tiene que existir la palabra solidaridad y no necesariamente en el deporte de conjunto, sino también en el deporte individual. Somos seres que necesitamos vivir en sociedad para poder crecer, para poder expresarnos, para poder vivir de alguna forma mejor, y en el deporte también tiene que suceder. Y la solidaridad es fundamental para el aprendizaje. ¿Sí? Es importante ayudar al otro, es muy importante. ¿Sí? La voluntad de hacer algo por el otro. Y fíjense en ustedes que el tener la voluntad de hacer algo por el otro es muy importante. Yo digo en el deporte individual también, qué sé yo, en un gimnasio, colaborando con el compañero en algún ejercicio. Creo que en los deportes de combate, bueno, uno hará de sparring, que creo que es una forma también de ser solidario. Fíjense, le voy a hacer un comentario que tiene que ver con el fútbol. Cuando uno en el fútbol está el entrenador de arqueros, por ejemplo, ¿no es cierto? Y muchas veces cuando uno pone a dos niños o dos niñas a entrenarse entre sí, generalmente el que ejecuta, el que le pega la pelota o le pega el balón, intenta hacerle el gol al arquero. Y yo le digo, no, intenta que lo ataje, que es distinto. ¿Se entiende la diferencia? Y es una forma de trabajar con el otro. Porque imagínense, si el que remata lo único que intenta es hacerle el gol,
¿qué va a trabajar el que está tratando de atajarlo? Más si el que le pega la pelota le pega bien. ¿Se entiende? Bueno, el trabajar con el otro, tener la voluntad de hacerlo. Fíjense en que muchas veces en los deportes de conjunto, a veces ponemos a los jóvenes, a los más jóvenes, a arbitrar en un partido de entrenamiento a los jóvenes para que aprendan un poco la regla, para que la recuerden, que también la interpreten, qué sé yo, y ahí también hay una parte de solidaridad. Y fíjense en que, no sé en otros deportes, pero en el fútbol suele ocasionar cada problema cuando ponemos a un niño a arbitrar. Porque por ahí somos de romper muy seguido las reglas, entonces se torna un poco fastidioso. Bueno, es una forma de ser solidario, respetar al que está arbitrando y el que hace de árbitro, por más que sea joven, ¿sí? También ser solidario con el que lo receta. Bueno, sigo. Siempre se necesita al otro para realizar una tarea, en el deporte en conjunto y en el deporte individual también. Tiene que ver con ser solidario, ¿no es cierto? Fíjense en que cuántas veces algunos niños o niñas no quieren trabajar con el compañero que le toca. ¿Sí? ¿Por qué pasa? Porque hay afinidad y a veces no quiere trabajar con otro que no sea el compañerito o la compañerita de siempre. Enseñarle, tenemos la posibilidad de enseñarle la aceptación, y también por el lado de la solidaridad. Bien. Sí, seguimos. Y esto, ¿se acuerdan que en una clase hablamos de la humildad y lo que significa ser humilde? Que venía de la palabra humus, que el humus es lo que abona la tierra. Entonces nosotros la humildad la tenemos que entender de esa posición. De ser quien abone o ponerse al servicio del otro para el aprendizaje. ¿Sí? Bien. Y para lograr esta solidaridad y para lograr esta comunión a nivel grupal y poder trabajar o realizar la actividad deportiva, vamos a entablar algunas cuestiones que son importantes, ¿no? Para lograr esa base de rendimiento deportivo en equipo, ¿no? ¿Sí? Para lograr la base del proyecto de rendimiento tenemos que tener en cuenta la coordinación, que ya vamos a desplazarlo un poquito, la cohesión, la cooperación, ¿sí? La integración y la integración. Y por último, la identificación. Vamos a ir desmenuzando. La coordinación, tratar de armar equipos de trabajo, ya sea con los mismos integrantes y con la gente que nos rodea. Armar equipos, no solamente hablo del equipo al cual vamos a dirigir, sino de la gente que nos va a apoyar. El compañero que voy a tener al lado, que puede ser el entrenador, el profesor, el médico, el psicólogo, el coach, y que tengamos el papá que colabora, ¿sí? El dirigente que colabora, el joven o la joven que tiene una cierta edad y colabora con los más pequeños. Lo primero que tenemos que coordinar eso, y es fundamental. Lograr un grupo de trabajo al lado, que está al lado nuestro, y lograr un grupo de trabajo con lo que vamos a dirigir es fundamental. Y acuérdense de los ambientes, de cómo manejamos los ambientes, de gestionar el ambiente en los grupos. Y no solamente cuando se gestiona es con el que voy a dirigir, sino con el que está a la par mía. Tenemos que tener en cuenta cómo está mi compañero. ¿Sí? Bien. Desde el armado del plantel, decíamos recién, ¿sí? Considerando, armando el plantel y armando el grupo de trabajo. Considerando que esto sucede siempre, ¿sí? Primero yo y después el grupo. Esto sucede siempre, por una cuestión de naturaleza. Pero nosotros tenemos que intentar transformar, ahí está donde nosotros transformamos, ¿sí? Siempre hay un interés primario. Nos dice, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación primaria? La personal. No lo he tocado yo, pero hay dos tipos de motivación, la intrínseca y la extrínseca. La que viene del exterior y la que viene del interior.
¿Cuál es la más importante? ¿Qué creen ustedes? Piensen. No hace falta una respuesta, pero piénselo. Yo considero que la principal es la interior. Eso es lo que me motiva a mí. Después, tengo el entorno, la familia, los amigos, que también condicionan. Los padres también condicionan. Pero primero arranca de uno, de lo que quiero hacer. Después vamos a ver, lo vamos a tocar un poquito hoy día, de cómo influye el entorno. ¿Qué influye? Realmente influye. ¿Sí? Pero entender esto, que primero arranca esto de que una persona tiene una motivación interna y arranca por el yo, digamos. Y después tenemos que transformar eso individual en ser parte de todo. ¿Sí? Fíjense que no alcanza, si nosotros fuéramos muebles en esta aula donde estamos hoy, y uno sería la mesa, o 2 mesas, 3 mesas, y 2 sillas, y otro sería la lámpara, qué sé yo. Si nosotros solamente somos una parte y no llegamos a coordinar, seríamos solamente una parte del grupo. Y tenemos que hacer que se relacionen, que ese engranaje empiece a relacionarse. ¿Está? Lograr ser ese yo en una parte, y no solamente una parte específica, sino un engranaje para poder moverlo. ¿Sí? Y yo, esto de que la unión hace la fuerza, que creo que lo decían los mosqueteros, ¿no? Y esto, recordarán ese cuentito donde se juntan varios palitos y después tratamos de romperlo y es difícil. Agarramos un palito y se rompe uno y después vamos sumando y es difícil. Bueno, yo creo en eso que es importante. Parecería un poco anticuado, ¿no? Pero yo les voy a comentar algo. Todo aquello que cuando éramos niños nos hizo divertirnos, nos hizo hacer felices, que quizás digamos, yo les voy a contar algo. ¿Ustedes saben el cuento de la abuela Pipa? ¿Alguna vez escucharon el cuento de la abuela Pipa? ¿Sí o no? El cuento de la abuela Pipa, entonces, yo se lo voy a contar cómo es, ¿no? ¿Quieren que les cuente el cuento de la abuela Pipa? Conteste uno. Sí. Bueno, yo no te digo sí. Yo te digo si querés que te cuente el cuento de la abuela Pipa. No, yo no te digo sí. Yo te digo si querés que te cuente el cuento de la abuela Pipa. Sí, que lo cuente. Que lo cuente. Entonces, ¿cómo es la respuesta? Es que el otro, el que recibe, diga lo mismo que estás diciendo. Y ahí termina el cuento. ¿Se entiende? Lo vamos a hacer. ¿Quieren que le cuente el cuento de la abuela Pipa? Y ahí termina. Eso que causaba en mi niñez, que es una trampa que me hacía mi abuela y que después lo hizo mi madre, hoy funciona también. Creer que las cosas antiguas no funcionan más, quizás algunas no, pero otras sí. Las canciones infantiles, los juegos infantiles, sigue funcionando. Por eso yo digo esto de la unión hace la fuerza, será antiguo, tendrá sus años, ¿sí? Pero y hay que aplicarlo. No creer que todo lo viejo no sirve. Miren, cuando uno era niño, en mi época, creo que todavía algunos lo hacen y espero que lo sigan haciendo, cuando se peleaban 2 niños o 2 niñas, el que estaba al frente del grupo, ¿qué hacía? Lo tomaba a los 2 y se hacían pedir disculpas. Y yo creo que en los lugares que a mí me ha tocado, se ha perdido. Se ha perdido. Y si no es así, festejo que no lo sea. Pero en los lugares que me ha tocado, se ha perdido. Y yo creo que eso es antiguo, pero es valedero. ¿Sí? Me parece. Perdón si me voy por ahí de la rama, pero es que me parece que viene a la cuestión. Bien. Dijimos que primero era coordinación, ¿cierto? La que sigue es cohesión. ¿Cómo hago para que ese engranaje, esas partes, empiecen a trabajar juntas? A partir decíamos recién, de las relaciones afectivas, que nos comprometen como entrenador, como docente o como maestro. Pero tiene que ver, ¿sí?
Segundo, la atracción, ¿sí? Y la integración. Y esto de respetar con aquel que se siente mejor, el compañerito. Porque sucede también esto, ¿no? Y aceptar la integración de los niños. Y permitir la integración. Es fundamental, ¿sí? Permitir la integración y obviamente tratar de que suceda. Y yo tomo algo más. A mí siempre me decían en los grupos que yo trabajé, cuando era niño también y cuando fui joven también, decían, acá somos todos amigos. Yo creo que no es tan verdad. Es importante que sean amigos y en cierta edad sirve, principalmente en edades tempranas, porque es una palabra fuerte y realmente repercute mucho. Pero a medida que va pasando el tiempo y van creciendo, y ya ellos se dan cuenta que no son amigos de todos, que esté esta palabrita de el compañerismo, de entender el compañerismo, que puedo ser compañero con el otro sin la necesidad de ser amigos. Lo ideal sí es ser amigos, sería fantástico. Pero ¿cómo se hace en un grupo de 35 personas? Es difícil. Entonces, entender esto del respeto del compañerismo, fundamental. Bien. Entender esto de cuál es la función del deportista y que el deportista lo entienda y que todos lo entendamos, y que tengamos cierta claridad y aceptación al deportista. ¿Se acuerdan cuando hablábamos la vez pasada que todo el mundo puede trabajar, todo el mundo puede estudiar, o más o menos? No todo el mundo, pero algo podemos hacer y podemos estudiar de alguna forma. Pero ser deportista es difícil. Más en una edad que ya avanzada, ¿no es cierto? Entonces, respetar a esos jóvenes deportistas, ¿sí? Y entender la aceptación y aceptarla. Que fíjense en que no es fácil para la familia y la sociedad que no es deportista aceptar a un deportista dentro de los ámbitos familiares, sociales que están. Entonces, aquel que no acepta al deportista, es muy difícil que acepte que un niño joven se prive de salir una noche porque al otro día tiene una actividad deportiva, o de comer algún tipo de alimento que no es tan nutritivo. Aceptar, fundamental. Cuesta. Dijimos cohesión, dijimos coordinación y decimos ahora la cooperación. Cooperar. ¿Bien? En esto de la colaboración sucede mucho esto. ¿Qué me das vos y yo te doy? Si nosotros somos capaces, porque existe esto de la colaboración, pero existe en toda la parte social y la parte deportiva, Nosotros tenemos que ser los primeros que tenemos que convertir en esta frase en humildad, ponerse al servicio del otro. Esto de la colaboración sucede mucho. Quizá aprendemos o enseñamos que todo aquello que hacemos debe tener de alguna forma un premio o un valor. Si no, no tiene sentido de por qué lo hacemos. Que en realidad hacer una actividad deportiva ya tiene un valor que tiene un significado importantísimo, que lo estoy haciendo por mi salud, que lo estoy haciendo por mí, por mi salud física y mental. ¿Sí? Bien, seguimos. Dentro de la cooperación vamos a entablar 4 formas de colaboración. La causal, ¿sí? Que se da normalmente. O sea, nosotros pedimos colaboración y los chicos y los jóvenes colaboran. Se da por la situación, ¿sí? ¿Sí? Es una acción lógica. Se da por la misma acción. Que es racional. Que tiene que ver a lo que el grupo quiere. ¿Sí? Nosotros colaboramos en relación a lo que hacemos. Y algo lógico, digamos, que algo racional, que tiene que ver con lo que nosotros buscamos y con lo que el grupo busca.
forma de colaboración. También hay colaboración porque los chicos siguen, porque estamos todos en la misma, como dicen ellos. Estamos todos en la misma. Entonces, ¿por qué todos seguimos hacia el mismo camino? Es una forma de cooperación. Y lo que dice, todos estamos en la buena o en la mala. Todos vamos hacia lo mismo. O ganamos todo o perdemos todo. Y esta cooperación que va siempre de la mano, ¿sí? Que los equipos son los que alcanzan los objetivos porque todos tenemos las mismas metas y los mismos objetivos que cumplir. Bien. La cuarta es la integración. ¿Sí? Que tiene que ver con las estructuras y las normas que pueden ser de convivencia también. No solamente las normas o los reglamentos propios del deporte. ¿Sí? Y las normas también tienen que tener que ver con la integración de los grupos. Muchas veces entablamos reglamentos internos. Yo siempre digo que está bueno esto de las normas y de las estructuras, pero también hay que hacérselas llegar a los papás y a las mamás y a la familia. ¿Por qué? Porque hay muchas normas que se le piden a los jóvenes en las actividades deportivas que cuando se le invita a los padres a presenciar la actividad deportiva no las cumplen. Y después nosotros se la exigimos a los niños. Y los niños ven que los padres no las cumplen. Por ejemplo, el respeto al otro. ¿Sí? Bien. Y cambiar el lema. Nosotros, por el no yo, sino el nosotros. Nosotros somos parte de todo. Que tiene que ver con la identidad también, ¿no es cierto? Con sentirse parte de, en el lugar. Y por último, identificarse, que esa sí tiene que ver también con la identidad. ¿Sí? La identificación. Que tienen que ver con las formas, con los estilos, con la cultura, con la historia, con la relación social. Tiene que ver por la geografía también. Por todo, por la música, por todo. ¿Sí? Por el estilo y de forma. Fíjense en ustedes que para los que estamos acá vamos a utilizar 2 equipos de fútbol, pero para los que están afuera también lo van a identificar rápido porque lo van a conocer, porque son 2 equipos que se conocen a nivel mundial, River y Boca. ¿Sí? Sus estilos, su forma, su historia, su cultura, su lugar donde nace cada club, son totalmente distintos. Y eso hace al deportista también. Y tiene que ver con la identidad. Tiene que ver con la identidad. Si usted, vamos más, que también son internacionales, Barcelona, Real Madrid, son comunidades distintas, idiomas distintos, culturas en algunas cuestiones que sí y otras que no. Y tienen que ver con la forma de hacer la actividad deportiva. Y creo, sin duda, que esto debe suceder en todos los deportes y se debe notar mucho en el deporte de conjunto. Y no creo que cambie tampoco en el deporte individual con respecto a las luchas y con respecto por ejemplo, a los ciclistas. Y ni que hablar en el atletismo. Ni que hablar en el atletismo. Hoy los velocistas quizás centroamericanos o estadounidenses, canadienses, jamaiquinos. Y lo de larga distancia, Kenia, África. O sea, tiene que ver la cultura, tiene que ver la historia, tiene que ver de dónde nacieron, ¿sí? Para identificarse. Y si usted hace un esfuerzo y se fíjese en la misma ciudad, fíjese de un barrio a otro, cómo cambia también. ¿Sí? Tiene que ver con la producción y el rendimiento también. Fíjense en que hay deportes que se conocen por su producto y su rendimiento. Hay países que se conocen. Hay países que se conocen por eso.
¿sí? Es que el deporte también es una bandera. Es una bandera, ¿sí? Muchos países han utilizado como forma de combatir el deporte y han invertido muchísimo en el deporte para mostrarse al mundo. ¿Tá? No quiero decir mi edad, pero si yo hago memoria, grandes potencias del deporte, que hoy ya ha superado, antes eran 2 o 3, ya que hacían podios siempre, o casi siempre. Hoy ya, obviamente, se reparte un poco. Pero hubo una época en la historia de la humanidad, eran 2 países que se peleaban las Olimpiadas. ¿Eh? Y lo daban como una cuestión de económico, ¿no? Fuertísimo. Bien. Tiene que ver con la madurez de aquellos que hacen la actividad deportiva. ¿Eh? Tiene que ver con qué lo identificamos. Tiene que ver con los modelos que vamos a imitar. ¿Sí? Bien. Con esta es la primera parte de los temas que yo quería tocar con respecto al liderazgo dentro de lo que es un grupo. ¿Sí? En lo que de alguna forma creo que es importante apuntar. Creo que no es mucho, pero creo que tiene que ver a cuestiones más precisas. ¿Eh? Y en definitiva tienen que ver con el ambiente. Yo creo que es muy importante cuando uno tiene esta posibilidad de enseñar, ojalá pudiéramos enseñar, de transmitir conocimiento, conocer al lugar donde vamos. Y a partir de ahí crear objetivos y proponer cosas. ¿Tá? Esta es la primera parte, pero vamos a ir, no hacemos ningún tipo de parate. El segundo tema tiene que ver en cómo el líder debe gestionar un proyecto. Que no me voy a meter en la cuestión precisa de un proyecto. Solamente quiero tocar algunos temas que creo que y considero que pueden ser muy importantes que ustedes sepan. ¿Sí? Bien. Los líderes somos los responsables y los primeros responsables de la planificación del deporte, ya sea social, federal o federativo. Vamos a hacer una diferencia entre el deporte social y el deporte federado. Lo vamos a ver un poquito más adelante con algunas cuestiones que tienen que ver con la cantidad de entrenamiento y las posibilidades que tiene. Pero antes que todo, quiero que diferenciemos lo que es importante entre lo que es gestionar y lo que es liderar. ¿Estamos? Liderar tiene que ver, para mí, con lo que es dejar, influir en las personas y dejar una formación. Y gestionar, me parece que tiene más que ver con una cuestión administrativa. La gestión, para mí, tiene que ver con algo que se hace, pero no trasciende más que del momento y del lugar. Y nosotros tenemos que trascender. Para ello, he hecho un cuadro. ¿Se vio el cuadro? Perdón. ¿Sí? He hecho un cuadro, ¿sí? Donde hago 2 grandes diferenciaciones. El líder debe innovar constantemente. ¿Sí? Y el que hace gestión administra lo que ya está. Y si funciona, mejor. Los líderes creo que tenemos que innovar. Tengo que, esto que se pone, se ha puesto muy de moda, el estado de reposo. Que yo les soy sincero que no estoy tan de desacuerdo, porque a veces es bueno disfrutar el estado de reposo. No en todo momento se puede estar produciendo cosas cambios. También hay que disfrutar el estado de reposo, porque a quien no le gusta quedarse una horita en la cama, ¿no? Pero es cierto, disfrutar de las cosas que también uno logra es importante, ¿no? Digo yo. Bueno, entonces innovar en contra de administrar. Crear, me faltó la que copiar.
Aunque también tenemos que copiar, ¿no? Porque las cosas que funcionan bien en otro lado, ¿por qué no copiar y ver o adaptar a nuestras situaciones? ¿Sí? Cambiar, desarrollar si es necesario, y en el caso del que gestiona solamente conserva lo que está. No sé si le ha pasado alguna vez llegar en aquellos clubes que por ahí ya hay dirigentes que están cansados y pasaron mucho tiempo y ya más que liderar ya gestionan y mantienen una estructura de por año. Allá donde funciona, no creo que haya tanto problema. El problema es cuando las cosas cambian y queremos seguir manteniéndolo como hace 30 años atrás. En mi ciudad, en Córdoba, el fútbol todavía tiene estructuras antiguas. Todavía se mantienen algunas estructuras, no solamente de la estructura edilicia, digamos, sino también en las cuestiones de administrar un club o llevar adelante un club. ¿Ah? Por eso, no sé, yo tampoco creo que haya que cambiar todo, ¿no? Pero sí hace falta verse cambiar y desarrollar cosas nuevas. Y no quedarse en conservar las cosas para siempre como que son las únicas, ¿no? Buscar cambiar la realidad, principalmente si la realidad no es buena, ¿no? Pero si hay una buena realidad, la puedo mantener, ¿cierto? ¿Sí? Planificar a largo plazo, que es lo más difícil que hay a veces. Porque vivimos en una sociedad que todo es rápido, que todo tiene que ir ya se tiene que producir las cosas. Ya tenemos que ver resultados. Y en el fútbol hay que hablar. En el fútbol es ya. ¿Sí? Pero nosotros como líderes tenemos que llevar y saber llevar un cambio. ¿Ah? En el fútbol, Guardiola, cuando toma por primera vez el Barcelona, los primeros 5 partidos los pierde. Los 5 primeros partidos los pierde. Fíjense en usted si utilizáramos un poco esta parte del mundo que 3 partidos y se tenía que ir, imagínate, no hubiésemos perdido un Guardiola seguramente. ¿Tá? Planificar a largo plazo. Pero puedo venir al terrenal sin que le vaya tan mal de decir 5 partidos seguidos. Me parece que un referente en el fútbol argentino, sin ser del club que voy a nombrar, es Gallardo en River, creo. ¿Sí? Porque ha sabido gestionar en los momentos malos y ha sabido mantener un proyecto que creo que son ya casi 5 o 6 años y 7 años. Y ni que hablar de Simeone en el Atlético de Madrid. ¿Se entienden? Y fíjense en el nivel de liderazgo. Fíjense en el nivel de liderazgo que tienen las 3 personas que le nombran. 2 argentinos y un español. ¿Sí? Planificar a largo plazo. ¿Sí? Ser original y desafiar. Tener desafío. Que es parte de la motivación que tiene siempre un líder. El desafío constante. ¿Está? Bien. Un proyecto deportivo, ¿sí? Vamos a desmenuzar un poco, ¿sí? La palabra proyecto. Pro en favor de, ¿sí? Y yecto, lo que ocurre. O sea, que estamos diciendo que es en favor de lo que ocurre, de la hora. Y dijimos recién que el proyecto debe ser en largo del tiempo, ¿no? Pero lo que significa la palabra es en favor de lo que ocurre. Nosotros como líder tenemos que transformar constantemente, ¿sí? Y hemos transformado en esa palabra en preparar mi existencia para mi futuro. Y el líder tiene que transformar. Cuando un líder llega a un lugar nuevo, tiene que transformar y tiene que proyectar. Cambiar en el momento o el momento para el futuro. Por eso, el líder gestiona, sí, gestiona un líder. Pero tiene más de líder que de gestión. Que tiene que ver, ¿no es cierto? Un líder gestiona, sí, sí gestiona. Pero el líder transforma. El líder transforma.
a veces hay que ponerse en situación, ¿no? Yo creo que hay gente que gestiona en los grupos y creo que hay y que no lidera, ¿sí? Fíjense que hay veces que el líder siempre trata de hacer un poco más. Supongamos, un horario de entrenamiento. Arranca a las 4, a las 6 termina y se va a la casa una persona, uno que está delante de un grupo, se va a la casa y hasta el otro día no tiene relación con aquel que dirige. O llega el viernes, terminó y recién el lunes. ¿Sí? En plena competencia. Yo creo que los líderes van un poquito más allá. Los líderes siguen trabajando para el grupo y para el individual. Que no significa que tenga que seguir relacionándose, pero sigue trabajando. ¿Vieron? Esto de llego a casa y el trabajo queda afuera, el líder llega a casa y sigue trabajando. Fíjense, nosotros acá los argentinos tenemos esto de que Bilardo, entrenador de la selección argentina, lo despertaba a los jugadores a tal hora o los llamaba y le decía qué estás haciendo o le preguntaba alguna situación de juego. Tiene que ver también con el liderazgo. Para no convertirse en un entrenador que solamente gestiona. Creo que el liderazgo va más allá. No sé si alguna vez lo han vivenciado. ¿Lo han vivenciado alguna vez? ¿Lo han visto en ustedes o en otras personas? ¿Lo han podido ver? ¿Sí? Díganme, ¿sí o no? No sé. ¿Sí o no? No me dicen nada. Entonces, ¿no? ¿Sí? ¿No lo ha visto? No, el concepto de visión. Todavía no estoy envuelto. ¿Esto de? El concepto de visión. De visión. ¿Hay un objetivo claro a largo plazo? ¿Y el trabajo en base a eso? Sí. Mira, te doy un ejemplo. Te puede servir. En el atletismo, para bajar un segundo en velocidad, tarda aproximadamente un atleta 4 años. 4. Si ustedes se ponen a ver la estadística de la edad de los velocistas, 28 años para arriba. ¿Qué pasa si no proyectamos con el tiempo? No vamos a tener ese logro. Tener un objetivo a largo plazo o una visión, digamos, como quieras llamarlo. Pero tenemos que saber que en el atletismo y los deportes individuales es mucho más difícil o más fácil entender la cuestión de proyección. No sé, en el caso en el fútbol, por ejemplo, la cuestión social, el triunfalismo, la cuestión económica, no dan o no liberan tiempo. Tiene que haber un compromiso muy grande, principalmente con aquel que te contrata y con el club. Pero en el deporte individual, si no hay proyección en el tiempo, es muy difícil. Es muy difícil. Nosotros tenemos la posibilidad de estar con un compañero acá que está en el deporte de combate. ¿Cuántos combates puede tener un campeón del mundo al año? La preparación de hardware, hay que ir trabajando. Parece que mientras más profesionales más se trabaja todavía. Claro. Y se complica más, porque si yo tengo una nena que sabe que son 7 años conmigo, hoy tiene 9 años, y podría ser un orgullo de mi escuela, y no así con los otros creadores que tengo, que son profesionales que clasificaron para un mundial. Pero competirán 2 o 3 veces al año. Sí, más de 2 veces. Más de 2 veces. Bueno, en el atletismo, un maratonista, ¿cuántas competencias puede tener al año? 2 de 42 kilómetros. Y un súper maratonista. Porque tiene que ver con lo físico también. Por eso, en toda la actividad que hagamos tenemos que tener un objetivo. Programar. Saber es cuando uno habla de la visión
Tiene que, claro. Subir de categorías, estamos trabajando sobre un peso elevado, hay que Claro, bajar, hay que bajar. El nivel de entrenamiento cambia, o sube o baja. Aparte, en todos los deportes y en los deportes de equipo, por ejemplo en el fútbol, yo no me puedo expresar con el fútbol porque estamos en otro tema, pero 100% del fútbol, pero yo les puedo mostrar tranquilamente que se enseña desde la técnica, de la táctica e inclusive de la estrategia, edad por edad. En el rugby también, ¿no es cierto? Que enseñar. Entonces, tenemos que tener un proyecto. Tenemos que tener. Aparte, hay una cosa interesante en el deporte social. Si fuera, porque todo el deporte, ya lo vamos a ver, todo el deporte arranca social, es un deporte social. Arranca, uno va con esa motivación de hacer algo y qué sé yo. Qué lindo sería poder llegar, y se ha logrado, de alguna forma se ha logrado, que cada vez la gente hace deporte hasta más años de edad. O sea, el deportista, ojo, el deporte de élite no es 100% saludable, porque en el momento que la persona se lesiona y no puede hacer más la actividad, deja de ser saludable. ¿Cuántas personas habremos visto, veremos, que ha hecho deporte de alto rendimiento y después tiene problemas de columna, problemas de rodilla, qué sé yo, o prótesis, porque el mismo deporte, la exigencia fue tan alta que no le permitió? Pero como nosotros no solamente nos encargamos del deporte de élite, sino del deporte social, lo que tenemos que lograr, y se ha logrado, que cada vez la gente con más edad siga haciendo actividad física, que es lo más importante, ¿sí? Para tener una sociedad sana, fundamental, ¿sí? Crear una visión, marcar una dirección hacia donde vamos. Alinear las personas. Fíjense que cuando uno tiene un proyecto, a veces hay gente que se escapa del proyecto. Ingresa y sale y, bueno, tratar de que vayamos todos hacia el mismo objetivo. Que es difícil. Acuérdense que la primera motivación empieza a ser personal. Motivar. Saben que palabra motiva. Le voy a contar una experiencia. Yo cuando dirijo y estamos en la práctica federal, estamos en un encuentro que es por los puntos, como quien dice, yo siempre trato de buscar un motivo. Siempre. Y a veces es difícil de encontrarlo. Y a veces es difícil cuando hay un motivo que es negativo. Por ejemplo, me ha pasado en alguna charla técnica de que uno de los deportistas no participaba porque falleció la madre, el padre, un pariente. Entonces todo el mundo se siente de alguna forma dolido. De alguna forma. Más si es un amigo, un compañero, o si siente cierto afecto. Entonces una vez había sucedido algo así, y el motivo fue eso. ¿De cuántas madres participan en la motivación de los jugadores? Lavándole la ropa, preparándole la comida que necesita, y buscar un motivo. Y como todos nacemos de una madre, ¿sí? Esté o no esté, ¿sí? Que tenemos mucho para dar en ese encuentro, porque no solamente lo damos por nosotros, sino lo damos por aquellos que hacen que nosotros podamos hacer la actividad mejor. Entonces, de una actividad, y fíjense en usted lo que pasó hace poquito con el entrenador de Independiente, ¿no? Fíjense que fallece su señora, fíjense si hay motivos, aunque sean negativos, como para apoyarse y hacer crecer esa cuestión negativa, hacerla positiva. Buscar un motivo del porqué, que es fundamental. Por eso creo que uno debe hacer el esfuerzo siempre de buscar un motivo, que no tiene solamente que ver con que todos los días estuvimos entrenando para llegar acá mejor y hacer lo mejor que nos toca. No, no solamente eso. Puede haber en el ambiente, en lo que pasa, en la vida social, en la vida real, de cuestiones que pasen. Che, mira, hoy nos encontramos en esta actividad justo
con la posibilidad de podernos juntar, aunque seamos pocos, de una forma u otra, por lo que está sucediendo a nivel mundial. Tenemos que festejar, disfrutar la posibilidad que tenemos de que lo podemos hacer. Es un motivo. ¿Se entiende? Sigo. Promover el cambio siempre que sea necesario. Y ahí está también en nuestra experiencia, en nuestros conocimientos, en nuestro manejo, de porque uno generalmente quiere hacer cosas nuevas constantemente y cambiar, pero también entender que hay cosas que se hacen bien. Fíjense que nos pasa mucho en la política, que cambia un partido y dice que el que lo hizo anterior lo hizo peor. Entonces vamos a hacer todo nuevo porque el que estaba anterior lo hizo mal. Entonces ahí el proyecto deportivo que tiene un país, que no se puede hablar de 4 años, se tiene que hablar de 15 años, de 10 años. Y esto es un llamado de atención para nosotros mismos. Institucionalizar los proyectos, los trabajos, las capacitaciones, institucionalizarlas. Quien venga porque venga, tiene que respetar lo que se hizo bien, y seguir mejorándolo. ¿Se entiende la idea? No sé si se entiende la idea, pero es importante. Nadie trabaja sobre lo mejor que se ha hecho. Claro. ¿Qué es lo malo que ha quedado y qué es lo bueno? Trabajamos sobre lo bueno. Seguir. Imagínense ustedes que si cada vez que hay un cambio de gobierno hubiera un cambio de bandera. ¿Sí? O de color. Entonces, fíjense, a mí me tocó vivir en España y bueno, cada región tiene su color y se mantiene, y cambian los partidos políticos, pero no cambia la identidad del color. ¿Se entiende lo que voy? Y no cambiar los proyectos, mejorarlos. Y si usted va a un club y es nuevo y ve que hay cosas nuevas que se hacen bien, mantenerla, potenciarla, mejorarla. Y si usted cree que hay que poner cosas nuevas, se hacen. Pero mantener y seguir con un proyecto. Y ¿saben qué? En el deporte, si nos apoyamos en la historia, en lo que hablábamos anteriormente, en la cultura, en lo que se vivenció antes, lo que es la gente que está en ese sector, si la estudiamos, tiene que ver con el proyecto. Tiene que ver con el proyecto social y deportivo. Social y deportivo. Tener nuevas ideas tiene que ver con la gestión, ¿cierto? Del líder también. Estamos hablando con ayer de movimiento social, cultural y deportivo. Duró poco, porque no decidimos. Igual que en el 2019, que fue el gobierno de los Aston Martin, recaudó con 300 kilos de comida electrónica de cerebro. Esa era la entrada de cada uno. Lo repartimos, pero bueno. Era otra la. Por eso es difícil. Yo creo que a veces los proyectos no se mantienen porque por ahí se influyen mucho las cuestiones personales. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros que somos líderes y hablamos de la cohesión de grupo y de unir grupo y de que esto sea un engranaje, bueno, todos tenemos que tirar para el mismo lado y obviamente que nuestro objetivo no es individual, sino tiene que ser grupal, ¿no? Tiene que ver con los proyectos de todo. Bien. Aparte el motivo, ¿no? De por qué lo hacemos. Lo hacemos por nosotros, pero también tenemos que hacerlo por el otro. Necesitamos del otro para hacerlo. Proyecto. Donde haya intención, donde haya necesidades, donde haya compromiso, donde haya motivación, donde haya entrega y voluntad. Entrega. Y vuelvo de vuelta. Entrega tiene que ver con la humildad. Tiene que ver con la humildad. Que haya coraje, que haya desafío y aceptarlos. ¿Sí? Y tiene que ver con la imaginación también de nosotros. ¿Le ha pasado alguna vez que no se le cae una idea? A nosotros los líderes se nos tienen que caer ideas.
Y para eso hay que investigar, buscar, copiar, modificar, no sé, soñar, buscar. Eso nos pasa cuando ponemos críticos, decimos una cosa. Pueden hacer esto, esto que están negando, no pueden hacer. ¿Por qué no? Hace muchos años tuve un profesor en educación física que era el Tony García. ¿Sí? Y él decía que cada ejercicio que uno así hace debe tener 5 modificaciones. Debe buscar 5 modificaciones en cada ejercicio. O sea, si somos capaces, imagínense, si entrenamos nuestra cabeza desde la creatividad, es decir, de cada ejercicio, hacemos 5 variantes. Si en un entrenamiento tenemos 5 ejercicios, tenemos 25 ejercicios. Tiene que ver con nuestra creatividad y con la búsqueda. Tiene que ver. Tenemos que imaginar y tenemos que pensar. A mí me ha sucedido muchas veces de ver algo y tener una interpretación. Y cuando abrís el juego, alguien te dice algo que vos no viste. Le debe haber pasado. O sea, en este lugar yo lo que haría sería, bueno, tener un espacio, en vez de poner las mesas y la silla una atrás del otro, haría un círculo. Entonces otro viene y dice, sí, podríamos hacer un círculo, pero ¿cómo hacemos para escribir? Bueno, trataríamos de ver de una mesa circular, no sé. Y otro viene, no, dice, pero pará, en vez de sentarnos en círculo, no sé, que cada uno se siente donde se sienta más cómodo, no sé. Y entonces vamos creando, y van creando ideas. Yo creo que hay que abrir el juego muchas veces. Yo no lo abro mucho acá hoy, ¿no? Pero hay que abrir el juego, porque nacen nuevas ideas. Yo le voy a comentar algo más. ¿Cuántos años tiene este profesor? Cuando yo llego a unos planteles nuevos, muchas veces, si no conozco el plantel, le doy una hoja a los jugadores y le digo que cada uno, de forma anónima, arme su plantel. Y hago un tipo de encuesta, más que encuesta, un tipo de porcentaje. Entonces me lo llevo a mi casa, ¿no? Y cada uno armó el plantel que quiso. Entonces tengo un plantel de 25, empiezo a armarlo. Digo, che, mirá, de esto pusieron 20, lo pusieron como arquero a este, y usted saca una estadística y le aseguro que se acerca mucho a la realidad. Muy mucho a la realidad. Yo, si no lo hizo, nunca gano. Obviamente, acá hay 2 cuestiones. No todos van a ser objetivos con su misma persona. Todos quieren jugar. Pero él se puede poner titular, pero tiene 24 más que van a decidir por él o por no por él, o por no. ¿Se entiende? Sí. Fíjense en ustedes. Ahora, yo también creo que todos aquellos que seguimos a un equipo de fútbol, de rugby, de básquetbol, sabemos, la tenemos clara, desde fuera de cancha, quién son los titulares. Y que podemos errar o no estar de acuerdo, qué sé yo. El problema no está ahí. El problema es el mensaje que le damos para que tomen la función que tienen que tomar en determinadas situaciones. ¿Y qué le vamos a decir? Porque yo creo que más o menos armar un equipo, ¿quién dejaría fuera a Messi o a Ronaldo? Muy poco. Creo que de esta sala, creo que muy poco lo dejaríamos afuera. Creo que muchos coincidiríamos que sí tiene que jugar. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué le decimos? O le decimos algo o no le decimos nada. No sé. Ahí está el secreto de las cuestiones, ¿no? Comunicar un proyecto
que sea interesante. Yo estoy por primera vez en un grupo y primero tengo que conocer la realidad, ¿no? Por ahí llegar y decir, bueno, este año el proyecto va a ser, el objetivo es salir campeón. Porque de los segundos no se acuerda nadie. Tienen que creérsela ellos también, ¿no? Y yo creo que no todos se la creen en ese aspecto. Porque también podemos mentirle. Entonces, ser real, un proyecto real. Un proyecto real con objetivos reales, cumplibles, palpables. ¿Sí? Y en algunos objetivos que sean de alguna forma inmediatos. De alguna forma inmediata, que no significa ganar siempre, significa ver mejoras. ¿Tá? Ser humilde nuevamente, siempre ser humilde con el proyecto. Ser humilde con el proyecto. Utilizar cuestiones sencillas para comunicar el objetivo, evitar discutir sobre el objetivo, y yo agregaría que tampoco prometer mucho. Tampoco prometer mucho. En el fútbol, y creo que en mucho deporte y en la vida diaria, uno dice paso a paso. Creo que es importante para llegar al objetivo. Rápidamente en estos proyectos uno puede hablar de un proyecto deportivo social y puede hablar de un proyecto de formación para llegar al máximo nivel, ¿no es cierto? Vamos a diferenciar rápidamente dos sistemas sociales dentro del deporte y el sistema de deporte en sí. Cuando hablamos de lo social, tiene que ver con la familia, con la escuela, con lo que nos rodea, con lo más próximo. Puede ser un equipo de barrio, un club de barrio, los centros vecinales, playones deportivos, parques educativos, acá los centros de participación comunal, que nosotros lo conocemos como los CPC. Lo más importante tiene que ver con la familia, obviamente. Y después cuando vamos a los sistemas deportivos que ya están muy bien conformados, que son los clubes, las academias o las ligas, ¿sí? Tenemos que hacer dos grandes diferenciaciones. Y son dos saltos importantes. Si han tenido la posibilidad de trabajar al mismo tiempo en una misma institución con lo que es la cuestión más social que la cuestión deportiva o la deportiva y la social al mismo tiempo, van a ver que hay una gran diferencia. Es un salto muy grande, muy grande. Dentro del deporte social, ¿sí? Tiene que ver el contexto familiar. Ahora ustedes me pueden preguntar, ¿y por qué no en el contexto de deporte de élite? Porque en el deporte federativo tienen, en algunos casos, tienen suplido muchas cuestiones que no pueden cumplir la familia. Por eso existen en el fútbol y en muchos deportes los albergues o las pensiones deportivas, donde teóricamente debería cumplirse o suplantar de alguna forma aquello que no tiene de la casa, ¿no es cierto? Por eso muchos centros de alto rendimiento tienen psicólogos, sociólogos, duermen, comen ahí y estudian ahí. Pero en el contexto social vamos a encontrar, principalmente cuando el niño, la niña, cuando son jóvenes, en la familia pasa a ser el primer ídolo. El primer ídolo o el primer hincha que tiene un niño deportista son sus padres. Generalmente. Es importante que estén. Si un niño tiene la posibilidad que su padre sea deportista, tiene más posibilidades de ser deportista. Desde el deporte social para llegar a un deporte de élite. Fíjense que por eso, por ahí cuando uno dice deporte social, hasta altas edades. Para que el mayor o el adulto mayor o el de tercera edad, como quieran llamarlo, contagia al otro. Por eso hay muchos centros que tienen el deporte de mayores
integrado al deporte de menores. Por ejemplo, la natación. El niño va, hace natación y ve que su abuelo hace actividades deportivas en el mismo medio acuático. Entonces contagia al nieto. Pero si lo ve al padre también hacer deporte, ¿sí? También contagia. Por eso el deporte social es la primera base para llegar al deporte de élite. Pero es importante que el padre realice actividad deportiva para contagio. Que no es definitorio, digamos, que si no pasa no va a ser un gran deportista. No, hay millones de casos que el padre no ha hecho deporte y el chico ha salido deportista. ¿Estamos? ¿Sí? También tiene que ver con la profesión del padre y el estudio. Padre, madre, hermano. Eso hace también a un deportista de élite. La parte social. ¿Sí? Y más en estos tiempos. Más en estos tiempos. Antes salían más deportistas de zonas carenciadas. Pero es cierto también que quizás antes en las zonas carenciadas se comía mejor que ahora. ¿Sí? Acá hay una comida muy conocida que es el puchero, y digo así porque hay gente de otros lados, que ya les voy a comentar a todos, que, bueno, que se hace con el hueso de la pata de la vaca. ¿Cierto? Antes, en las zonas carenciadas, se hacía un puchero que tiene un nivel de nutrición muy alto. Hoy no se hace. Hoy se come otro tipo de comida. Entonces, la posibilidad de que el niño en zonas carenciadas llegue a un deporte de élite es muy difícil. ¿Por qué? Porque le falta el nutriente. Es fácil, observarlo. Fíjense en el deporte. Fíjense en nuestras selecciones, en el fútbol, por ejemplo. ¿Cuántas personas hoy por hoy vienen de zonas difíciles? Prácticamente ninguno. Familia y base difícil. Familia y base familiar. Hoy es más difícil el deporte de élite. Por eso es importante involucrar los padres. No meterse en los problemas de los padres, pero sí ayudar. Y dar la cara, que es lo más difícil. Ayudarlos a ellos para ayudar a este deportista. ¿Recuerdan que recién decíamos comprender al deportista? ¿Se acuerdan que en una parte dijimos eso? Bueno, la familia tiene que comprender al deportista. Y le digo, el primer hincha que tiene un niño deportista es la familia, después la cuadra, el barrio, el club de barrio. Y a medida que va creciendo sus posibilidades deportivas, va teniendo mayor, de alguna forma mayor, pasa a ser mayor importancia para él el deporte. Así es también la frustración. Así es también la frustración. ¿Sí? A mayor exigencia, mayores frustraciones también. Por eso hay que trabajar desde el deporte social y mejorar desde el deporte social. También hay una gran diferenciación, ¿no es cierto?, en el deporte social, que la infraestructura, ¿sí?, que no tiene infraestructura generalmente adecuada. ¿Está? Y esto, aunque no crea y uno por ahí reniegue, el contexto social no da el nivel de deportista. Pero ojo, cuando hablo de contexto social no significa que si no tiene nada no va a haber deportista. Porque vuelvo al ejemplo de los ultramaratonistas que son los kenianos. Pero es lindo de estudiar esa parte porque tiene que ver mucho con la fisiología, con la cultura y con la historia. Sigo. La gran mayoría de la gente que practica deporte en el mundo son amateurs. Solamente a nivel mundial el 1% son deporte de élite. Y en el fútbol, por ejemplo, en Argentina es el 3% en el fútbol, porque es un deporte popular. ¿Sí? Y este es, ¿se ve ahí? Sí.
es la escalera para llegar al deporte de élite. Los países que tienen muchos deportistas y que han hecho un proyecto de deporte para, obviamente, llegar de alguna forma, estar en los primeros niveles, han trabajado en el deporte social. Han invertido proyectos de 15 años en el deporte social. Entonces, si usted tiene la posibilidad o alguna vez ha tenido la posibilidad de viajar y conocer aquellos países que tienen grandes deportistas en muchos deportes, van a ver la influencia del deporte social, porque van a ver no canchas de fútbol solamente, sino van a ver canchas de distintos deportes, si fuera por cancha o de cualquier actividad que ustedes quieran. No solamente el deporte, sino obviamente todo lo que tiene que ver con las danzas y cosas así. El apuntar al deporte social para llegar al deporte de élite. Y fíjense en una cosa, en nuestro país el fútbol es un deporte popular. Y hacer un deporte que se practica mucho es un deporte social, con grandes bases sociales. Por eso tiene la cantidad que tiene de deportistas en el máximo nivel. Esa es la respuesta del deporte social. Sería muy lindo poder tener mucho más deporte social de otros deportes también. Sería fantástico. ¿Sí? Estas son la escalerita. Hablamos de un deporte social familiar, aquellos que lo hacemos si podemos, y a veces porque los que no podemos no estamos ahí. No salimos, no figuramos en esta escalera. Una vez fin de semana que salen a andar en bicicleta, a caminar, a pasear, tomarse un par de horas y hacer actividad. Después aquel que lo hace 2 o 3 veces a la semana, en el caso del fútbol, hoy el fútbol amateur, que juega los fines de semana, se juntan a entrenar de 1 a 2 veces por semana. Y ya contratan entrenadores, preparadores físicos. Es amateur, ¿cierto? Pero el deporte social, que lo hacen muchos clubes, que ya en la competencia en el fútbol, que entrenan 3, 4, 5 días a la semana y compiten. El deportista que ya recibe un viático, o recibe unas becas, o un pequeño sueldo, una ayuda, ¿sí? Que lo hacen los 6 días, ¿tá? Donde entra la competencia, y de élite, que prácticamente no para. ¿Sí? Esa es la escalera para llegar al deporte de élite. Y creo, o quizá, se puede fragmentar mucho más, porque se puede fragmentar en sexo, porque no es lo mismo para la mujer que para el varón. Hay más oportunidades en el mundo para el varón que para la mujer. Y seguramente se puede fraccionar mucho más, por la cantidad de tiempo, de horario, y posibilidades y infraestructura que puede tener la persona. ¿Sí? Por último, si no proyecto, solo se me pueden dar buenas ocurrencias, lindas ideas, pero seguramente voy a tener un fracaso, porque hay que proyectar, hay que planificar, y uno como líder, el primer responsable de eso, que no es fácil. Y por último, trata a una persona como es y permanecerá como está. Trátala como podría ser y se convertirá en lo que debería ser. Y eso es lo que decíamos siempre o decimos siempre. Todos podemos estudiar de alguna forma. Miren, trabajar por ahí, hay poca posibilidad de trabajo, quizás, en algunos lugares más que otros, pero algo podemos hacer desde lo laboral. Estudiar, no hay pretexto. No hay pretexto. Creo que más en estos lados, y por las posibilidades de un celular, un móvil, una computadora, podemos adquirir conocimiento, lo podemos adquirir. Pero ser deportista a cierta edad se nos acabó la posibilidad. Entonces nosotros somos los responsables de esa tercera posibilidad que tiene cualquier ser humano que pasa por nosotros, principalmente los jóvenes y los niños, ¿no? Y por último, esto. Gracias a todos, porque yo cada vez que tengo que planificar algo,
en este caso una capacitación, el que recibe esta capacitación es el que me inspira realmente. Ustedes no lo saben. En mi caso, a mí me inspira la persona que me viene a escuchar o la persona que hace el tiempo para escuchar. Y ni qué hablar cuando tengo la posibilidad de dirigir en el fútbol, que es lo que más amo, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias a todos. Y quiero comentarle a todos que acá hay gente de Córdoba, capital, pero también del otro lado hay gente de Argentina, de otras provincias, pero hay gente de Chile, del Uruguay, de Colombia, de Ecuador, de Ucrania y de España, ¿sí? Que ustedes, nadie tiene la posibilidad de acceder porque uno tiene los contactos y todo esto, ¿no? Y no sé, pero quiero que sepan que este curso ha llegado a muchos lados. Espero que haya servido realmente. Y nada, le agradezco a todos ustedes y a todos los que están del otro lado. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a ponerlo con el otro. Si tienen alguna pregunta que hacer, con gusto se la contesto. ¿Alguna pregunta por acá? ¿Han quedado callados? Bueno, yo escucho a ver si hay alguna pregunta, si hay en el chat, que yo no veo. A ver. Hernán, ¿podés habilitar el audio si alguien quiere hacer una pregunta, cosa que puedan escuchar los compañeros que estamos acá de forma presencial? Bueno, ya ni sé si me están viendo. Profesor, buenas tardes. Buenas noches, buenas tardes acá desde México. Pues bueno, México. Realmente me queda a mí muy claro con la exposición que usted está haciendo estos días que la parte medular del deporte Yo te social escucho. Sí, que nosotros como entrenadores debemos de tener un liderazgo formado y constantemente actualizado. Creo que es el pilar para poder nosotros crear mejores deportistas. Entonces, pues yo veo con mucho agrado esta explicación que usted nos está dando, porque me parece, sobre todo aquí en México, que nos falta todavía más capacitación en tanto temas de liderazgo para poder tratar con infinidad de caracteres y personalidades que tienen los pequeños. Y no nada más se trata de saber jugar fútbol y enseñar fútbol. Creo que sí va más allá de eso y bueno, pues yo le agradezco el tema que está haciendo para todos nosotros. Muchas gracias, Guillermo. Un abrazo acá desde Argentina. Bueno, ¿se animará alguien más a hablar? Hola. Soledad, levanta Sí, la mano. ¿cómo estás? ¿Cómo estás, profe? Perdón que vengo en el auto, Hola. pero quiero hacerte una consulta. Cuando hablaste de Bueno. solidaridad, ¿te escuchas? Sí. ¿Me escuchás? Cuando hablaste de solidaridad, Sí. en cuanto al juego, diste el ejemplo del arquero, que había que patear, no para hacer el gol. Esa duda me quedó, porque yo trabajo mucho con este tema, y para mí una parte de ser solidario es esa, exigirle al compañero. No sé si estoy errada en eso. ¿Exigir al compañero, dijiste? Claro. ¿O ayudar? Es una forma, Claro, bueno. es una forma de ayudarlo. Claro, no, está bien. Bueno, primero que todo, Ana Soledad, ¿de dónde sos? Así nos enteramos un poco. Córdoba. También. Primero, ¿de dónde sos? De Córdoba. Córdoba, de Barrio Las Flores. Acá de Argentina. Sí, de Argentina. Muy bien. La exigencia tiene que haber. A ver, yo el ejemplo es claro. Yo pongo a entrenar al arquero con un compañerito. Y el compañerito busca hacer goles. ¿Estamos? Ajá. ¿Sí? Entonces la exigencia puede ser demasiado alta para el arquero que recibe los remates de goles. ¿Se entiende? Sí. Entonces, cuando uno entrena con arquero, y te lo digo por conocimiento, yo tengo 1,90 m. Ah, bien. Mentira, Sí. tengo 1,70 m.
Tengo 1,70 m y fui arquero. Cuando uno entrena a los arqueros, tiene que lograr que ellos estén entrenando, no que mi remate logre hacer un gol, porque el objetivo es que entrenen. ¿Se entiende? Bien. Entonces muchas veces uno comete el error de tratar de convertir un gol donde supera las posibilidades del chico que está atajando o del niño que está atajando. Entonces Lo mío no era hay con que hacer los respecto, ejercicios. lo mío no era Sí. con respecto a fútbol, pero también es aplicable para mi deporte. Bueno, profe, ¿Qué deporte muchísimas haces? gracias. Excelente la clase. ¿Qué deporte haces? Ah, perdón, vóley. Ah, vóley. Menos mal que no hay arquero en vóley. Me No, lo pueden claro. agarrar. Un gusto. Gracias, Ana. Gracias. No, gracias a vos, profe. Gracias. Un gusto. Bueno, estamos. ¿Profe? Sí. Sí, Omar. ¿qué tal? Omar, ¿cómo estás, profe? Primero que nada, felicitarte, agradecerte por el tiempo, la dedicación, el compromiso y la capacidad que se nota que tenés. Eh, Fantástico. Cada uno de los contenidos me ha servido de manera eh, suprema porque los he aplicado. Estoy tratando, yo vivo en Saldán y estoy tratando de insertar aquí un deporte que se llama deporte de orientación. Es un deporte muy europeo que se da mucho en Brasil también, en México, en Colombia. Y en esto de crear, ¿no? La burbuja, esto dentro de lo social, poder integrar a los chicos, darles las posibilidades, porque es esto, darle posibilidad a los chicos de que ellos puedan expandirse y dedicar el potencial que ellos están teniendo como niños, como toda esa energía, y sobre todo en esta etapa tan complicada de pandemia, donde ellos se hagan tan limitados. La verdad que felicitarte por esto, ¿no? Porque también produce en mí un cierto entusiasmo, un cierto empuje hacia la consecución de este objetivo que me planteo. Así que, más que hacerte preguntas, era dejarte esta opinión mía sobre la capacitación. Ojalá se sigan dando este tipo de cosas que nos hacen bien a la sociedad, ¿no? Para brindar estos espacios donde la juventud y sobre todo los niños, que son los que van tomando desde sus raíces el deporte e internalizándolo para un desarrollo no solamente deportivo, sino personal, donde el respeto, la aceptación del otro y todo esto que lleva a generar una sociedad mejor, se dé en esto. Y bueno, estas semillas que vos plantás creo que van a germinar en muchos lugares, acá en Córdoba, en Argentina y en el exterior, como estaba escuchando recién los chicos. Así que eso nada más. Muchísimas gracias, Fabián. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Y bueno, les comento que Saldán es una localidad de Córdoba, Argentina. Y Omar, yo tengo tu teléfono, creo que tú tienes el mío y me gustaría que en algún momento después charlemos un ratito sobre tu actividad, me interesaría conocerlo. ¿Vale? Perfecto. Te mando un abrazo. Igualmente, gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, reiterarle a todos muchísimas gracias. Que tengan buenas noches, buenas tardes, según de donde nos estamos viendo. Y bueno, seguimos en contacto, estén atentos a las próximas capacitaciones y con gusto. Vuelvo a reiterar que este material ya se le va a enviar, como se le estaba enviando, y también la certificación va a ir en PDF a cada casilla de correo de cada uno y la gente que le hizo presencial también. Así que nada, muchísimas gracias, es un gusto para mí y un orgullo poder estar con ustedes. Fuerte abrazo y también muy bien, ¿eh?